La experiencia más solitaria y aterradora que Rudolf Steiner describió en sus enseñanzas sobre el desarrollo espiritual no fue un encuentro con entidades demoníacas externas, ni una pérdida de conexiones con el mundo físico, sino una confrontación inevitable con lo que llamó el guardián del umbral, un momento crucial en el viaje de cada alma, donde una persona debe cruzar la frontera entre la conciencia ordinaria limitada a las percepciones físicas y la conciencia expandida, capaz de percibir las dimensiones espirituales de la realidad, y este cruce, según Steiner, es radicalmente solitario en el sentido más profundo. Posible porque ningún maestro, por muy ilustrado que sea, ningún amigo, por leal que sea, ningún compañero, por muy amoroso que sea, puede acompañar a una persona en este pasaje que debe recorrer en absoluta soledad, afrontando aspectos de uno mismo que han sido cuidadosamente ocultados, negados o racionalizados a lo largo de toda la vida, pero que ahora hay que afrontar con una honestidad brutal, sin posibilidad de escape ni de distracción. Steiner enfatizó repetidamente que si bien el camino del desarrollo espiritual se puede enseñar y practicar en comunidad con otros buscadores, aunque la guía de un maestro experimentado es valiosa especialmente en las primeras etapas, y aunque el apoyo de los compañeros de viaje es reconfortante durante las dificultades, hay un punto específico en el desarrollo en el que todo apoyo externo se vuelve irrelevante y una persona queda completamente sola frente a una prueba que solo él o ella puede pasar y que nadie, absolutamente nadie, puede pasar ni puede aliviar mediante la presencia compasiva, porque la naturaleza misma de la prueba requiere soledad absoluta para enfrentar la situación. Totalidad de la propia sombra sin mediación ni apoyo de fuente alguna, externo. Esta soledad esencial no es accidental, ni es crueldad del cosmos, sino que es una necesidad estructural del proceso de individuación espiritual, donde una persona debe volverse completamente responsable de sí misma a un nivel que trascienda toda dependencia de fuentes externas de validación, guía o apoyo, emergiendo al otro lado del umbral como un individuo espiritualmente autónomo, capaz de permanecer solo si es necesario, porque ha encontrado dentro de sí mismo una fuente interna de fuerza, sabiduría y amor que no depende de circunstancias externas o de la presencia de otros para permanecer estable e intacto. El concepto de umbral en la tradición esotérica que Steiner heredó y amplió se refiere al límite entre dos estados de conciencia o dos mundos de experiencia, el umbral entre la vigilia y el sueño que cruzamos inconscientemente cada noche, el límite entre la vida y la muerte que el alma cruza en las transiciones entre encarnaciones, y especialmente el límite entre la percepción puramente física limitada a 5 sentidos y la percepción supersensible, capaz de acceder a las dimensiones etérica, y astral de la realidad, donde las formas no son físicas sólidas, sino fuerzas y patrones energéticos, donde los seres no son simplemente cuerpos, sino que son conciencias que se manifiestan a través de múltiples vehículos, y donde las leyes que gobiernan la experiencia no son solo mecánicas de causa y efecto materiales, sino que incluyen leyes espirituales del karma, la reencarnación y la evolución de la conciencia a través de múltiples vidas. Este umbral existe literalmente como un límite energético que separa las dimensiones físicas densas de las dimensiones más sutiles, y en condiciones normales de conciencia ordinaria, una persona permanece firmemente en el lado físico del umbral sin siquiera darse cuenta de que existe un límite porque la percepción está completamente absorta en el procesamiento de estímulos sensoriales físicos sin abrirse a dimensiones más allá. Sin embargo, cuando una persona comienza a practicar los ejercicios de desarrollo espiritual que enseñó Steiner, meditación profunda, concentración sostenida, cultivo de virtudes, purificación de la vida emocional, refinamiento del pensamiento, gradualmente las capacidades de percepción se expanden y la conciencia comienza a acercarse al umbral, sintiendo su presencia como el límite actual de la capacidad perceptiva, más allá del cual hay dimensiones aún no accesibles, pero cuya existencia comienza a intuirse a través de vislumbres ocasionales, sueños significativos, sincronicidades perturbadoras y especialmente a través de una creciente sensación de que la realidad física visible es solo superficial, de profundidades mucho mayores esperando ser exploradas. A medida que la práctica espiritual se profundiza a lo largo de meses y años, uno finalmente llega al punto en el que está listo para cruzar conscientemente umbrales, no temporalmente hacia estados alterados, sino permanentemente hacia una transformación estable de la estructura de la conciencia. Y es precisamente en este momento de preparación para cruzar cuando el guardián aparece bloqueando el paso, hasta que uno demuestra, a través de una confrontación honesta con su propia sombra, que ha
desarrollado suficiente madurez espiritual para manejar responsablemente las capacidades expandidas de percepción, que vendrán con un cruce exitoso. El guardián del umbral, como lo describió Steiner, no es una entidad externa independiente que existe separadamente de la persona que lo confronta, pero que es la objetivación y personificación de todo lo que en su propia naturaleza permanece todavía impuro, no integrado y no transformado. Es literalmente un encuentro con su propia sombra colectiva, concentrada en una sola figura que revela con brutal e incuestionable claridad la totalidad de todo lo que una persona es, pero no se reconoce ser. Todo lo que ha hecho, pero racionalizado como justificado, cada potencial que posee, pero que no ha desarrollado, cada debilidad que porta, pero que ha ocultado bajo máscaras de competencia. La experiencia típica, tal como la relatan las personas que la han experimentado, es la de estar en un estado de conciencia expandida a través de una meditación profunda y de repente percibir la presencia de una figura o forma que se materializa ante la percepción interna con una intensidad que sobrepasa cualquier imagen mental ordinaria. Esta figura tiene una apariencia que varía dramáticamente de persona a persona, porque está moldeada por la configuración única de la sombra individual que refleja patrones específicos de no integración, pero en todos los casos tiene la cualidad de ser simultáneamente familiar y extraña, repulsiva pero innegablemente propia, representando aspectos de uno mismo que fueron negados pero que ahora aparecen, objetivado de una manera que no puede ser ignorada. La persona con patrones dominantes de ira reprimida puede ver al guardián como un monstruo furioso que manifiesta una destrucción que inconscientemente deseaba infligir, pero reprimida civilmente. La persona con un orgullo espiritual inflado puede ver a un tirano arrogante que desprecia a todos como inferiores. La persona con miedo no confrontado puede ver a una criatura cobarde que se encoge patéticamente ante todos los desafíos. La persona con lujuria no integrada puede ver una forma grotesca de sexualidad distorsionada sin límites ni reverencia. En cada caso específico, Guardian manifiesta exactamente aquellos aspectos de la psique que la persona trabajó más duro para mantener fuera de la conciencia, porque eran inaceptables para la autoimagen construida. Y ahora todos aparecen simultáneamente enfocados en la confrontación que no permite ni el escape ni la negación, porque sucede en un nivel de realidad donde las máscaras sociales y los autoengaños no funcionan. La soledad absoluta de esta confrontación se intensifica por el hecho de que incluso cuando uno está físicamente en presencia de otros practicantes o incluso de un maestro experimentado que ha cruzado su propio umbral, la experiencia interna de encontrarse con el guardián tiene lugar en una dimensión de conciencia que es radicalmente privada e incomunicable. Ninguna palabra puede transmitir adecuadamente la intensidad de ver la totalidad de la propia imperfección objetivada ante uno. Ningún gesto de apoyo puede penetrar el aislamiento de estar completamente solo con la verdad brutal sobre alguien que está verdaderamente despojado de todo consuelo. Ilusiones. Los maestros espirituales experimentados saben que no pueden hacer nada excepto esperar compasivamente mientras el estudiante recorre este pasaje solo, e intentar interferir o disminuir la experiencia sería contraproducente porque eliminaría precisamente ese elemento de confrontación solitaria que es esencial para la transformación que debe ocurrir. El papel del maestro termina precisamente donde comienza el umbral, y uno debe adentrarse solo en un territorio donde ningún mapa externo es válido, y donde solo la guía proviene de recursos internos que se han desarrollado a través de años de práctica preparatoria, pero que ahora deben resultar suficientes, sin asistencia externa. Esta soledad no es abandono, sino un rito de iniciación esencial que marca la transición de la dependencia espiritual de fuentes externas a la autonomía espiritual, basada en la conexión directa con una fuente interna que se ha fortalecido lo suficiente a través de la práctica para sostener a la persona independientemente de los apoyos externos que eran útiles, pero que ahora deben dejarse atrás a medida que se retiran los andamios cuando se completa la construcción y la estructura debe sostenerse por sí sola. La prueba específica que impone Guardian no es simplemente ver y reconocer la propia sombra, sino permanecer firme frente a ella sin desplomarse en la desesperación o huir hacia la negación, y especialmente es desarrollar compasión por esta sombra, reconociéndola como una parte de uno mismo que ha sufrido la represión y que ahora anhela la integración y la curación, en lugar de continuar siendo rechazada y desterrada al inconsciente donde opera destructivamente sin control consciente. Una persona que se encuentra con Guardian por primera vez normalmente experimenta oleadas de emociones intensas. Horror ante la propia capacidad de pensamientos e impulsos que considera absolutamente inaceptables.
vergüenza por las debilidades que siempre ha negado poseer, miedo de que si se conociera toda la verdad sobre uno mismo sería universalmente rechazada, ira por tener que enfrentar aspectos dolorosos que preferiría seguir ignorando, y, subyacente a todo ello, una desesperación que revelaba que las imperfecciones son tan profundas que la transformación es imposible, y que el fracaso espiritual es inevitable. La prueba decisiva. Mi objetivo es atravesar estas ondas emocionales sin ser arrastrado por ellas, manteniendo un centro de observación consciente que pueda presenciar la sombra sin identificarse completamente con ella, reconociendo simultáneamente que todo lo que Guardian muestra es realmente parte de sí mismo, pero no la totalidad de quién es, porque también hay un observador que está viendo la sombra y que tiene la capacidad de elegir cómo responder, en lugar de estar completamente determinado por patrones inconscientes que la sombra representa. Esta capacidad de mantener una perspectiva dual de identificación parcial pero no total con la sombra es el fruto de años de práctica de meditación, desarrollando un testigo interno que puede observar procesos psíquicos sin ser completamente absorbido por ellos. Y es precisamente esta capacidad la que permite eventualmente desarrollar compasión por la sombra en lugar de simplemente repulsión, entendiendo que los aspectos de la sombra se desarrollaron como respuestas a traumas, heridas y necesidades insatisfechas que merecían compasión en lugar de un juicio severo que solo profundizó la división interna al forzar aspectos no aceptados a niveles más profundos, inconsciente donde se volvieron aún más distorsionados y destructivos. La transformación que ocurre cuando una persona puede mantenerse firme frente a Guardian sin huir y gradualmente puede desarrollar compasión por los aspectos oscuros de sí misma en lugar de solo horror y rechazo, es que Guardian literalmente comienza a transformarse de una figura aterradora que bloquea el paso a una figura que se vuelve progresivamente menos amenazante a medida que se la mira con ojos de compasión en lugar de juicio. Steiner describió que a medida que una persona trabaja a través de las ondas emocionales iniciales y comienza a conversar internamente con el Guardián, ya no como un enemigo a ser derrotado, sino como una parte de sí misma que necesita curación e integración, la apariencia del Guardián cambia gradualmente. Los rasgos más grotescos y atemorizantes se suavizan. La expresión de hostilidad se convierte en algo más parecido a la tristeza o el anhelo. Y eventualmente, en algunos casos, el Guardián puede transformarse completamente en una figura de luz o incluso puede disolverse por completo a medida que los aspectos que representaba se integran nuevamente en la totalidad de la personalidad consciente y dejan de existir. Existen como una entidad separada que bloquea el acceso a las dimensiones espirituales. Esta transformación no ocurre instantáneamente, sino que puede requerir múltiples confrontaciones a lo largo de semanas o meses, donde la persona se encuentra repetidamente con el Guardián en profundos estados meditativos y cada vez trabaja a través de la capa adicional de sombra, integrando progresivamente aspectos que han sido negados y desarrollando una capacidad ampliada de autoaceptación, que no es autocomplacencia, que permite que continúe el comportamiento destructivo, sino que es un reconocimiento compasivo de la humanidad compartida, donde todos poseen luz y sombra, y donde la perfección no es la eliminación de la sombra, sino la integración consciente de todas las partes en una totalidad funcional, donde incluso los aspectos previamente considerados puramente. Se revela que los negativos tienen energías que, cuando se transforman y dirigen de manera constructiva, contribuyen a la fortaleza y la plenitud del carácter. El cruce del umbral que se vuelve posible después de enfrentar adecuadamente a Guardian y los aspectos oscuros están suficientemente integrados, no es un evento dramático único, sino una transición gradual donde las capacidades de percepción supersensible se desarrollan progresivamente a medida que la estructura de la conciencia se transforma a través del trabajo sostenido. La persona comienza a percibir las auras de los demás como campos de luz coloreados en lugar de solo cuerpos físicos sólidos. Comienza a sentir la presencia de seres espirituales que existen en dimensiones etéricas y astrales sin cuerpos físicos. Comienza a tener percepciones directas de los pensamientos e intenciones de los demás sin la necesidad de comunicación verbal. Comienza a ver patrones kármicos que conectan eventos aparentemente aleatorios en narrativas coherentes de desarrollo espiritual y, especialmente, comienza a experimentar una sensación de conexión con dimensiones trascendentes de la realidad que aportan significado y propósito a la existencia que antes parecía limitada a asuntos materiales sin mayor contexto. Estas capacidades ampliadas no son dones mágicos otorgados arbitrariamente, sino desarrollos naturales de órganos de percepción supersensible,
que existían latentes, pero que fueron despertados a través de años de práctica disciplinada, purificando y refinando vehículos de conciencia, hasta el punto en que podían operar en frecuencias más finas que no son accesibles a la percepción ordinaria no entrenada. Fundamentalmente, estas capacidades vienen con responsabilidades correspondientes, porque ver más también significa ser más responsable de usar éticamente la percepción ampliada al servicio de la evolución colectiva en lugar de para beneficio personal o manipulación de otros. Y es precisamente por esta razón que Guardian no permite el paso hasta que la persona lo demuestre a través de una confrontación honesta con una sombra que ha desarrollado suficiente madurez moral para manejar poderes ampliados sin abusar de ellos. La soledad del cruce del umbral tiene un significado aún más profundo cuando se entiende en el contexto de que esta es la prueba que cada alma debe eventualmente pasar, no solo una vez en la vida actual, sino en múltiples formas, a través de múltiples encarnaciones a medida que el desarrollo espiritual progresa a través de etapas sucesivas, cada una de las cuales requiere su propio cruce de umbral entre niveles de conciencia. La confrontación del guardián que uno experimenta en las primeras etapas del desarrollo espiritual es solo el primero de una serie de umbrales que se extenderán a lo largo del resto de la vida actual y a través de múltiples vidas futuras a medida que el alma evoluciona progresivamente hacia niveles cada vez más elevados de logro espiritual. Y en cada umbral sucesivo, la prueba se vuelve más profunda y la soledad se vuelve más absoluta porque menos personas han alcanzado ese nivel para proporcionar siquiera una validación de que el camino existe. En las etapas más avanzadas de desarrollo que Steiner describió como accesibles solo para iniciados, que han dedicado múltiples vidas al trabajo espiritual intensivo, los umbrales se vuelven tan solitarios que literalmente ningún ser humano encarnado puede proporcionar guía porque las experiencias trascienden completamente lo que se puede comunicar a través del lenguaje humano ordinario o incluso a través de conceptos espirituales más elevados, y uno debe navegar basándose exclusivamente en recursos internos desarrollados a través de eones de práctica, sin ninguna confirmación externa de que uno está en el camino correcto, excepto la certeza interna que es en sí misma el fruto del desarrollo que se está probando. Esta progresión de creciente soledad a través de niveles sucesivos de desarrollo no es la crueldad del cosmos, sino un reflejo de que a medida que la conciencia se expande, la persona naturalmente se vuelve más única, porque está desarrollando capacidades y logrando entendimientos que menos personas comparten. Y en niveles más altos, cada alma está literalmente creando su propio camino único, que nunca antes se ha recorrido exactamente de esta manera, porque expresa la combinación única de cualidades y propósitos que definen esa individualidad específica en un cosmos de individualidades infinitas, cada una de las cuales contribuye con una perspectiva única a la totalidad. El profundo significado existencial de nadie puede cruzar el umbral por ti. Es que este es el momento en el que una persona se ve obligada a confrontar y trascender la dependencia infantil de fuentes externas de validación, guía y apoyo que caracteriza las primeras etapas del desarrollo, pero que eventualmente debe superarse si una persona quiere volverse espiritualmente autónoma, capaz de mantenerse sola, sin desmoronarse cuando se le eliminan los apoyos externos. En las primeras etapas de la vida y del desarrollo espiritual, la dependencia de los demás es apropiada y necesaria. El niño depende de los padres para su supervivencia física y guía moral. El principiante espiritual depende del maestro para recibir instrucción en las prácticas y validar experiencias nuevas y desconcertantes. Pero a medida que avanza el desarrollo, las dependencias saludables que eran apropiadas en etapas anteriores deben ser trascendidas gradualmente a través de la internalización de fuentes externas de fortaleza y sabiduría, hasta el punto en que la persona posee suficientes recursos internos para sostenerse a sí misma de forma independiente. Y es precisamente este proceso de internalización el que se prueba y se completa a través del cruce del umbral, donde la persona debe demostrar que ha desarrollado un centro interno lo suficientemente fuerte como para permanecer solo frente a la confrontación con la totalidad de su propia sombra, sin colapsar en la fragmentación psicológica o huir hacia dependencias externas que antes le proporcionaban seguridad pero que ahora hay que dejar atrás. Paradójicamente, la soledad umbral es lo que permite a una persona desarrollar eventualmente una capacidad para una conexión auténtica con los demás que no se basa en una necesidad neurótica o una dependencia infantil, sino que es una expresión de plenitud interior que posee sus propios recursos, pero elige libremente compartir y colaborar con otros que operan desde lugares similares de integridad, en lugar de buscar en los demás lo que falta en uno mismo.
El papel crucial de las prácticas preparatorias que Steiner enseñó a lo largo de años de trabajo con estudiantes fue precisamente preparar a una persona para la inevitable soledad del cruce del umbral mediante el desarrollo de recursos internos que serían necesarios cuando los apoyos externos ya no estuvieran disponibles. Los ejercicios de concentración desarrollaron la capacidad de centrar deliberadamente la atención, sin distraerse constantemente, fortaleciendo la voluntad que sería necesaria para permanecer firme frente al guardián. Los ejercicios retrospectivos desarrollaron la capacidad de autoobservación objetiva, al ver los propios patrones sin una identificación total, creando un testigo interior que podía observar la sombra sin ser tragado por ella. Medicina. Las citaciones sobre las virtudes desarrollaron cualidades morales específicas como el coraje, la paciencia y la compasión, que se pondrían a prueba hasta el extremo durante la confrontación con los aspectos oscuros. El cultivo de la ecuanimidad desarrolló una estabilidad emocional que no se veía sacudida violentamente por cada ola de sentimiento, sino que mantenía un centro de calma incluso en las tormentas internas. El estudio de la ciencia espiritual desarrolló un marco conceptual que nos permitió comprender las experiencias en el contexto más amplio de la evolución cósmica, en lugar de interpretarlas meramente como eventos psicológicos personales sin significado trascendente. Trabajar en comunidad con otros practicantes desarrolló un sentido de pertenencia al linaje de buscadores que cruzaron umbrales antes y que proporcionaron modelos de que cruzar era posible, incluso cuando daba miedo. Todas estas prácticas preparatorias fueron esenciales no porque facilitaran el cruce o eliminaran la soledad, sino porque desarrollaron exactamente aquellas capacidades que una persona necesitaría haber interiorizado a la hora de cruzar sola, porque ningún apoyo externo podía acompañarla a través de un pasaje radicalmente privado e intransferible. La promesa que ofreció Steiner es que, si bien cruzar el umbral es la experiencia más solitaria y aterradora que el alma puede enfrentar, también es la experiencia más liberadora y transformadora, porque es el momento en el que una persona emerge del otro lado fundamentalmente cambiada, de alguien que dependía de fuentes externas de validación y guía, a alguien que tiene un centro interno de certeza, basado en el conocimiento directo obtenido a través de una confrontación honesta con la totalidad del ser, incluidos los aspectos oscuros que han sido integrados en lugar de negados. Una persona que ha cruzado con éxito el umbral no solo ha desarrollado capacidades ampliadas para la percepción supersensible, sino que, lo que es más importante, ha desarrollado una cualidad de presencia que es inconfundible. No la arrogancia de un ego inflado que piensa que ha alcanzado la perfección, sino la profunda humildad de alguien que ha visto con brutal claridad su propia imperfección, pero que no se ha derrumbado bajo el peso de la revelación y que ha desarrollado a través de la confrontación una auténtica compasión por el sufrimiento humano universal, reconociendo en los demás las mismas luchas en las sombras que ha experimentado en sí mismo. Esta transformación del carácter que se produce al cruzar el umbral es mucho más significativa que cualquier poder psíquico que pueda desarrollarse, y es una señal real de que el cruce fue exitoso y no meramente simulado a través del autoengaño, donde una persona piensa que pasó porque tuvo experiencias dramáticas, pero en realidad evitó una confrontación real con la sombra, a través de racionalizaciones sofisticadas que mantienen intactas las ilusiones bajo el barniz superficial del desarrollo espiritual. La dimensión más profunda de la soledad umbral es que es un ensayo para la soledad final de la muerte, donde el alma debe literalmente dejar todo y a todos atrás, cruzando sola a las dimensiones espirituales sin posibilidad de tomar ninguna posesión material, ni siquiera el cuerpo que ha sido vehículo durante toda la vida. Steiner vio cruzar el umbral durante la vida a través del desarrollo espiritual como una preparación consciente para cruzar el umbral de la muerte, que todo el mundo debe hacer eventualmente, pero que la mayoría hace inconscientemente, sin comprender el proceso ni controlar la experiencia. Una persona que cruzó conscientemente el umbral durante la vida a través de prácticas espirituales desarrolló la capacidad de mantener la conciencia continua a través de estados que ordinariamente son inconscientes. Y esta habilidad significa que cuando llegue el momento de la muerte física, podrá cruzar conscientemente manteniendo un hilo de conciencia en lugar de sumergirse en una inconsciencia confusa, que es la experiencia típica de una persona que no está preparada espiritualmente. Lo más importante es que una persona que se ha enfrentado a su propia sombra durante la vida y ha desarrollado compasión por sus propias imperfecciones, no se sentirá aterrorizada por la revisión panorámica de la vida que tradicionalmente ocurre después de la muerte, donde el alma ve objetivamente todas las acciones y sus consecuencias, incluido el sufrimiento causado en los demás,
Esta revisión, que puede ser una experiencia devastadora de vergüenza y remordimiento para el alma, que no está preparada, será para el alma que ya ha realizado el trabajo de integración de la sombra, simplemente una confirmación de patrones ya reconocidos y la oportunidad de comprender aún más profundamente las lecciones que la vida le ha ofrecido. Por lo tanto, cruzar el umbral durante la vida no es solo el desarrollo de capacidades espirituales, sino que es una preparación esencial para el cruce final que todos deben hacer. Y la soledad que se practica durante el desarrollo espiritual es un entrenamiento para la soledad absoluta de la muerte, que eventualmente debe enfrentarse, pero que puede enfrentarse con ecuanimidad en lugar de terror, cuando uno ha desarrollado a través de la práctica recursos internos para navegar las transiciones de manera consciente y compasiva. La invitación que ofrece Steiner es no esperar hasta la muerte para afrontar la soledad esencial de un existencia, sino practicar conscientemente a lo largo de la vida, desarrollando a través de cruces voluntarios de umbrales menores la capacidad de permanecer solo con integridad, que es una señal de madurez espiritual y que transforma el terror al aislamiento en libertad de autonomía, basada no en el rechazo de la conexión, sino en la plenitud interior que hace posible la conexión auténtica, porque proviene de la plenitud más que de la necesidad, de la libre elección más que de la dependencia compulsiva, del amor maduro más que del apego infantil. La comprensión final más profunda que surge al trabajar con el concepto de un umbral que debe cruzarse solo es que la soledad no es un obstáculo que debe superarse, ni es un castigo, sino que es una puerta sagrada a través de la cual uno debe pasar para alcanzar niveles más profundos de autenticidad y conexión que son imposibles, mientras la dependencia de la validación externa mantiene a la persona atrapada en conformarse a las expectativas de los demás, en lugar de en fidelidad a la verdad interna única que solo él o ella puede conocer y manifestar. La cultura moderna tiene un miedo profundo a la soledad y hace todo lo posible por evitarla mediante distracciones constantes, conexiones superficiales multiplicadas por la tecnología y el adoctrinamiento de que estar solo es un signo de fracaso social o insuficiencia personal. Pero esta evitación de la soledad impide precisamente ese desarrollo de recursos internos, que solo puede ocurrir cuando una persona se ve obligada a enfrentarse a sí misma sin la mediación de opiniones, expectativas y validaciones de otros que normalmente filtran y distorsionan la autopercepción, manteniendo intactas las cómodas ilusiones. Steiner vio los cruces de umbrales solitarios, no como una excepción en la vida espiritual, sino como un modelo de que el desarrollo auténtico siempre requiere periodos de soledad, en los que uno debe desconectarse temporalmente de las influencias externas para conectarse más profundamente con una fuente interna de verdad y guía que solo puede escucharse cuando el ruido de las voces externas se silencia mediante una retirada deliberada. Esta soledad consciente que se practica regularmente a través de la meditación, los retiros o simplemente creando espacios en la vida cotidiana para estar solos y sin distracciones, no evita las relaciones ni rechaza la comunidad, sino que alimenta una dimensión de la existencia que es radicalmente privada y que debe ser honrada si uno quiere aportar a las relaciones y a la comunidad algo auténtico en lugar de meros reflejos de expectativas sociales internalizadas. La extraordinaria paradoja es que solo aprendiendo a estar verdaderamente solo sin caer en la ansiedad, el aburrimiento o la búsqueda desesperada de distracciones, una persona desarrolla la capacidad de estar verdaderamente presente con los demás, porque ya no utiliza las relaciones para escapar de sí mismo, sino que encuentra el lugar de realización interior de los demás, que tiene recursos propios y, por lo tanto, puede dar libremente, en lugar de buscar constantemente llenar vacíos internos, extrayendo energía, validación o significado de los demás, de maneras que eventualmente agotan y destruyen las relaciones. Por lo tanto, cruzar el umbral por sí solo no es solo un evento único en el desarrollo espiritual, sino que es una práctica continua de honrar la soledad esencial que se encuentra en el corazón de la existencia humana como individuos únicos, cada uno con una perspectiva que nadie más puede tener ni puede validar completamente, porque solo tú habitas tu punto de vista particular en el cosmos infinito. Y aceptar esta soledad, en lugar de negarla a través de una fusión neurótica con otros, o mediante una conformidad acrítica con el pensamiento grupal, es precisamente lo que te libera para vivir, expresando auténticamente los dones únicos que solo tú puedes. Oferta. Porque emergen de una combinación específica de cualidades, experiencias y propósitos que define tu individualidad en toda su particularidad irreductible,
que no puede ser copiada ni reemplazada, sino que solo puede manifestarse a través de ti, asumiendo la completa responsabilidad de permanecer solo cuando sea necesario, y al mismo tiempo, elegir libremente conectarte cuando sea apropiado. No por necesidad, sino por la abundancia que proviene de haber desarrollado a través de confrontaciones solitarias con tu propia sombra, esa plenitud interior que es el fundamento de toda autenticidad y de todo amor verdadero que da sin calcular retorno, porque tiene una fuente interna inagotable, que no depende de circunstancias, elementos externos, ni la presencia de otros para mantenerse viva, pero que es autorrenovable a través de la conexión con dimensiones espirituales a las que se accedió al haber tenido el coraje de cruzar el umbral, solo demostrando a través de la acción que ha desarrollado suficiente madurez para manejar la aterradora libertad de ser completamente responsable de uno mismo, sin poder culpar a otros o circunstancias por el estado de desarrollo, que es el resultado directo de las elecciones acumuladas a través de múltiples vidas que conducen al momento presente, donde es exactamente donde debe estar, para trabajar en la siguiente lección que el alma necesita aprender en el viaje eterno de Eve. Solución consciente hacia la realización completa del potencial divino que habita latente en cada ser humano, esperando despertar a través del coraje para enfrentar la soledad esencial sin huir de ella, sino abrazándola como una puerta sagrada, a través de la cual uno debe pasar para alcanzar quién es realmente más allá de todas las máscaras sociales e identidades prestadas, que fueron útiles, pero que ahora deben dejarse atrás como una cáscara que protegió una semilla, pero que debe agrietarse para permitir la germinación de una planta que estaba esperando las condiciones adecuadas para emerger en plenitud de un potencial único que solo podría realizarse a través de usted. Teniendo coraje para permanecer solo con integridad cuando todas las voces externas te decían que te conformaras y cuando cada parte de ti que todavía era un niño asustado quería buscar validación y protección de autoridades externas, pero a través de la práctica disciplinada y confrontaciones repetidas con aspectos oscuros, gradualmente desarrollaste un adulto espiritual interno, capaz de permanecer solo mientras mantienes la integridad, porque encontraste dentro de una fuente de fortaleza y sabiduría que no puede ser quitada por circunstancias externas, ni puede ser otorgada por fuentes externas, pero que solo puede lograrse a través de tu propio trabajo cruzando umbrales que nadie, absolutamente nadie, puede cruzar por ti, no importa cómo, mucho. Amor ni cuánto desean ahorrarte el sufrimiento de la confrontación solitaria, que es un portal necesario hacia la libertad auténtica y la conexión genuina que no proviene de la dependencia, sino de la libre elección hecha desde un lugar de plenitud. Nadie te pasa por alto porque esa es precisamente la naturaleza de la prueba. Demostrar que has desarrollado los recursos internos para sostenerte de forma independiente cuando se eliminan todos los apoyos externos. Y solo superándolas, solo puedes obtener la auténtica libertad que proviene de saber en lo más profundo del ser que puedes permanecer completo sin importar lo que suceda externamente, porque has encontrado la roca inquebrantable de la verdad interna que persiste a través de todos los cambios.